Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar esta tarde, ¿verdad? La clase de este día, esperando pues se encuentren con bien les deseamos pues, bendiciones, ¿verdad? Para sus actividades. Bueno, en la parte de reparación estamos trabajando con lo que es las fuentes de poder o fuentes de alimentación. El día de ayer, ¿verdad? Damos la parte introductoria, hablábamos acerca de las características que la fuente debe tener, de los tipos de conexiones, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con el material. Vamos a ver lo que sería un ejemplo, digamos, una pequeña muestra de una fuente de poder. Todavía no la vamos a desarmar, pero para ubicarnos más o menos en materia de lo teórico, ¿verdad? Estamos hablando, pues, básicamente que la fuente, ¿verdad? De voltaje de una computadora es como esta que tenemos acá. Digamos que esta es la fuente estándar, ¿verdad? Aquí identificamos esta parte que están viendo es la que va normalmente, digamos, hacia la parte trasera de lo que es el case, ¿verdad? Aquí identificamos lo que son componentes, como el caso del ventilador, ¿verdad? Este es el ventilador interno que trae la fuente, pues para disipar el calor que se genera dentro de las piezas. Aquí es donde encontraríamos el conector macho de energía, ¿verdad? Que es donde se toma, bueno, donde se conecta el toma corriente. Y esta tiene un conector hembra, ¿verdad? Que significa que acá hay una unión, ¿verdad? Es lo que, la energía que ingresa acá es la misma que sale por acá. Decíamos que es una característica de algunos monitores, ¿verdad? El traer, digamos, este cable para tomar la alimentación del mismo punto, ¿verdad? Sin necesidad de tener otro cable. Y aquí, ¿verdad? En esta zona, eso que vemos acá es el switch, ese switch para setear, ¿verdad? Si nuestra fuente va a funcionar con 110 o si funcionaría con 220 voltios, ¿verdad? Eso sería, digamos, básicamente lo que vemos normalmente por el lado de afuera, digamos, de un case de la fuente. Ya a nivel interno vemos la otra cara, ¿verdad? Que es esta que está acá, de donde sale el nudo de cables, ¿verdad? Que va hacia la motherboard y las unidades de disco. Ahora, estas normalmente traen alguna etiqueta. Si no la traen acá, la traen aquí a un lateral, ¿verdad? Esta no es la excepción. Ahí vemos una etiqueta donde aparece la marca, digamos, de esta fuente, ¿verdad? Que en este caso sería una marca Starview. Nada más que le vamos a dar vuelta así para que se vea correctamente. Ahí estaría, ¿verdad? Esa es como la marca Starview es de estos fabricantes genéricos, ¿verdad? Que comenzaron a hacer case y otras cosas más, ¿verdad? Con esa marca bastante genérica. Y claro, aquí vienen los valores, ¿verdad? Los valores que los vamos a ver en más a detalle, pues con una fotografía posteriormente. Eh, de la información que vamos a encontrar aquí, pues hay datos interesantes, ¿verdad? Porque normalmente aquí se nos dice de cuánto es la capacidad en watts, digamos, de la memoria. Se nos da el parámetro, digamos, teórico de lo que vendría siendo los valores nominales, digamos, de voltajes. Normalmente vienen acá en este tipo de viñetas. Y luego, ¿verdad? En el enramado este de cables encontramos de los que estamos hablando ahorita. El que tenemos en pantalla, ¿verdad? Vendría siendo básicamente este conector. Este es el que estamos viendo ahí en el cual, ¿verdad? Estamos hablando de un conector de 4 líneas, de 4 pines, con los 4 colores, ¿verdad? El amarillo, su tierra correspondiente a negro, otro negro más y el correspondiente tierra para el rojo, digamos, ¿verdad? Acá podemos ver de que aquí hay conexiones en paralelo. Esta, por ejemplo, acá es para un dispositivo de tecnología IDE y esta tiene un conector tipo SATA, ¿verdad? Entonces aquí podríamos ir diciendo, ah, bueno, los blancos son IDE, los negros son SATA. No siempre. Vamos a encontrarnos a veces con fuentes que el plástico del conector, ¿verdad? De repente a los fabricantes se les ocurre hacerlo negro también. Entonces no hay, digamos, distinción en ese sentido. Más bien es la forma. Y en esta fuente
pues tiene nada más uno de estos, ¿verdad? Que es más pequeñito. Si lo comparamos con estos otros, ¿verdad? Notarán que es más pequeño. Este es el de la disquetera o de la unidad de floppy. O sea que esta fuente, digamos, tenía todavía para conectar un floppy, pero es esa parte transitoria entre fuente con tecnología IDE y con tecnología, digamos, ya SATA. Les voy a tomar una fotografía de esto para que la puedan ver, ¿verdad? Mejor, porque creo que aquí con la cámara no se va a apreciar muy bien. Pero van a notar, ¿verdad? De que es una fuente de 550 watts, ¿verdad? Así viene marcada esta fuente. Esta viñeta nos da información de que este fabricante hace fuentes que van desde los 200 watts hasta los 650. O sea, ese es el rango, digamos, de fuentes que ellos van fabricando. Así como es el wattaje, ¿verdad? Así es el precio seguramente de la fuente o del case, porque cabe mencionar que estas fuentes no las pueden vender así sueltas, nada más para reemplazarla, o con todo y case, ¿verdad? Ya dependiendo de cómo quiera yo adquirirla, ¿verdad? Así que eso sería, digamos, los detalles de lo que es una fuente, por lo menos en su parte externa. Y claro, esta, ¿verdad? Tiene este conector, ¿verdad? Que nos indica que esta es una fuente ATX. Ese es el conector que vamos a estudiar ya en breves momentos. ¿Qué distingue, digamos, a la fuente de este tipo? Pero de estas ATX hubieron dos versiones. La versión que se le llama ATX de 20 pines con este conector y luego vino una versión que le pusieron varios nombres, ¿verdad? Se llamaba ATX 20 más 4 porque traía este que se metía, digamos, acá y se sumaban 24 pines, ya no 20, sino 4 más, 24. Algunos les comenzaron a llamar fuentes BTX también a estas, ¿ve? Entonces, es de tomar en cuenta cómo va más o menos la evolución de lo que vendría siendo las fuentes de voltaje. Bueno, ahora que ya tenemos como una vista, una representación gráfica de lo que vendría siendo la fuente, vamos a hablar de los conectores. El primero es el de las unidades de disco, ¿verdad? Recordemos que las disqueteras durante un tiempo eran el estándar, digamos, de almacenamiento magnético dentro de una computadora. Hoy en día han sido desplazadas, muy pocas computadoras vamos a encontrar que sigan utilizando disqueteras. Los discos, de hecho, ya ni se fabrican, ¿verdad? Pero durante un tiempo fue lo normal tener dos disqueteras en nuestra computadora, ¿verdad? Y incluso más, ¿verdad? Algunas computadoras tenían la oportunidad de tener conectadas más disqueteras. Y el disquete formó parte, digamos, del primer medio, ¿verdad? De almacenamiento de computadoras. A pesar de haber sido, digamos, el primero que se introdujo, se mantuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante varios años, este dispositivo, ¿verdad? Siguió siendo utilizado y tenemos pues que llegamos a versiones, por ejemplo, de máquinas hasta Pentium 4, en donde todavía se incluía este tipo de disqueteras. El conector, ¿verdad? Tenía esta forma, es un conector bastante pequeño, es un conector que trae, de hecho acá no se le mira, pero trae una pequeña guía, ¿verdad? Para proteger, digamos, al momento de insertarlo en la disquetera, ¿verdad? Trae acá como una pequeña parte plástica, una guía plástica en esta zona que es para guiarnos respecto de dónde debe estar conectada. Tenía cuatro líneas igual, ¿verdad? Que el conector anterior que estamos viendo. Lo que cambiaba era su forma, ¿verdad? La forma del conector. Em, los usos eran los mismos, ¿verdad? Trabajar cable rojo con 5 voltios, cable negro, la tierra correspondiente a los 5 voltios, otro cable negro, ¿verdad? O el común para 12 voltios, ¿verdad? Y siempre el amarillo. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Si voy a volver a mostrar la fuente, realmente estos cables, ¿verdad? Todos provienen, digamos, de un mismo punto, ¿verdad? Dentro de la motherboard. De hecho, estas conexiones que nosotros vemos acá
de todos los cables. Por ejemplo, si separamos los cables que van al motherboard, que este sería uno de los cables que va al motherboard, ¿verdad? Ese alimenta el motherboard y aquí hay otro que también esos otros dos que voy a sacar aquí aparte son para alimentar tarjeta madre y un ventilador, digamos, adicional que la tarjeta madre pueda tener. Entonces, si separamos estos cables, diríamos que estas ramas que están acá, estas dos, son de las que estamos hablando ahorita, para las unidades de disco, para energizar las unidades de disco. Y todas estas otras que tengo acá, la que es, digamos, es donde se miran más cables y que hay otros colores, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de las funciones de los otros colores. Esto es para la tarjeta madre, todo esto para la tarjeta madre. Entonces, todo lo que vemos acá está conectado en paralelo. Significa que aunque tenga yo conexiones, digamos, diferentes, ¿verdad? O diferentes conectores, eso no está conectado en serie, sino que está conectado en paralelo. O sea que si yo mido la línea amarilla con una referencia de tierra, voy a obtener 12 voltios, ¿verdad? En cualquiera de esas terminales, ya sea esta blanca, esta negra o esta más pequeña. En cualquiera de las tres tenemos 12 voltios en vistas de que estas se encuentran conectadas todas en paralelo, ¿verdad? Provienen, digamos, de la misma zona de la fuente, igual con el terminal rojo, ¿verdad? Todas tienen 5 voltios. Entonces, el funcionamiento, digamos, a nivel de voltajes y de electrónica de la fuente de computadora no es muy complejo, no es algo muy complicado. Es más, la fuente se puede utilizar, una fuente de PC se puede utilizar para otras funciones que no necesariamente sea una computadora. Si yo necesito energizar un circuito eléctrico o algo que yo haya armado, o por ejemplo energizar o probar estas caseteras o lo que son CD players de carros, o todo aquello que trabaje con 12 voltios de corriente directa o un dispositivo o algo que yo quiera energizar con 5 voltios o incluso con otros voltajes como 3.3, que también vamos a ver que hay unas líneas que la fuente tiene que trabajan con 3.3 voltios, pues una fuente de PC se puede usar para eso, no solo para la computadora, sino para otro tipo de aplicaciones donde yo requiera energía, ¿verdad? De corriente directa y suministrarla posiblemente a otros aparatos que no sean una computadora, ¿verdad? Entonces, la fuente del PC, digamos que es un dispositivo que a veces pensamos, ah, solo para que la máquina encienda, pero se le puede sacar otras utilidades, se le pueden sacar otros provechos. Ahora, vamos a hablar acerca de la alimentación de las placas AT. Lamentablemente no logré conseguir la fuente AT para el día de ahora, pero para mañana espero tenerla por acá. Eh, la fuente AT, ¿verdad? Lo que tiene es que sus conexiones son diferentes. Estas normalmente traen un switch, ¿verdad? Un switch que se pulsa para encender y apagar. Y aparte de eso, traen unos cables, ¿verdad? Que se identifican como el Power 8 y el Power 9, así se le llama, P8 y P9, tiene de Power. Este estándar, ¿verdad? Se le denominó conector Molex 90301 o 331. Ese es el nombre, digamos. De hecho, la palabra Molex se le aplica a la mayoría de conectores de computadora, ¿verdad? Es un pequeño acrónimo, digamos, del tipo de conector. Vean, y hay varias series de Molex. Este 90331 es el que se identificaba para las placas AT. Ya este propiamente es la conexión a la tarjeta madre. A diferencia, digamos, de un ATX, el AT tenía esta forma, la placa base tenía este zócalo, donde el conector estaba dividido en dos partes. Es decir, una parte del conector iba acá, son 6 pines que iban de este lado, que es el P8, y otra parte del conector iba del otro lado, que vendría siendo el P9. Esas son las conexiones que estos motherboards tenían y eran dos conectores separados, ¿verdad? Aunque aquí lo vemos como que es uno solo,
Cuando se quitaban o cuando se removían, nos daremos cuenta que eran dos conexiones separadas. En total teníamos, digamos, seis pines, ¿verdad? De un lado y seis del otro, haciendo un total de 12. El P8, ¿verdad? Tenía, digamos, estas funciones. En primer lugar, el pin, ¿verdad? Se identificaba acá al lado izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo es el número 1, de ahí se comienza a contar. En los motherboards hay que distinguir dónde se encuentran siempre los pines 1 o pin 1 y 2. A veces los motherboards marcan 1 acá y le ponen 2 acá, ¿verdad? Porque eso nos sirve para ubicarnos en dónde se encuentran los pines para poner de manera apropiada, digamos, los cables. Entonces, en el pin 1 del P8 que equivaldría a esta zona, es un pin que recibía en el estándar Molex, recibía el nombre de PG, que era de color naranja. A diferencia, porque vamos a ver en la ATX, vamos a ver que siempre aparece un naranja, pero ese no es igual. Esos naranjas entre la fuente AT y la fuente ATX tenían funciones diferentes. Este normalmente se le conoce como voltaje de estabilización. Es un voltaje de 5 voltios. Podríamos pensar, bueno, y que no los rojos eran de 5 voltios, sí, pero los rojos son para dispositivos. En cambio, esta línea lo que hace es el motherboard chequear que la fuente esté dando una correcta alimentación. Se recordarán cuando hablábamos del POS que habían algunos problemas que se podían relacionar a que la fuente estuviese quemada. Y veíamos que cuando se apretaba el botón, posiblemente nosotros escuchábamos algunos sonidos, ¿verdad? Algunos pitidos, pero no veíamos ninguna visualización. Y por ahí decía la guía de POS que podía ser una falla a nivel de la alimentación. Bueno, precisamente esta línea es la que cumple esa función en la computadora AT. Es la que va a chequear que los voltajes de la fuente de poder sean adecuados. Eso de ser adecuado significa que si una fuente suministra menos del voltaje establecido, pues no se encuentra en condiciones para funcionar o suministrar el potencial eléctrico que necesitan todos los elementos de la computadora. Para eso sirve. Si ese voltaje no es a 5 voltios, no está seteado a 5 voltios, significa que la fuente tiene algún problema. Y lo que significa es que no se va a pasar el proceso de POS porque la fuente no da los voltajes adecuados. Puede ser que los componentes estén desgastados, que algo se haya quemado, que esté deteriorada. Pueden ser varias fallas, pero este voltaje se le conoce como voltaje de estabilización. Es una señal que la computadora chequea en el proceso de POS y que si está al valor adecuado, pues entonces le da el OK para continuar la carga del sistema a nivel de lo que es el POS. Esta función también las tienen las fuentes más recientes, o sea, por eso decíamos, miren, vamos a ir viendo como la evolución de las fuentes y estas vendrían siendo las más antiguas, no son las primeras, cabe destacar, no son las primeras, es la más antigua de las fuentes estandarizadas. ¿Qué significa? Que antes de la AT, los fabricantes hacían la fuente a como ellos quisieran, a como ellos la pudiesen armar. Vean, no había un estándar de fabricación de fuentes sino que todos sabían que tenían que ser una fuente, bueno, y hagámosla como se pueda, y que esto funcione y es nuestra fuente. Pero ya cuando llega la tecnología T permitió que se crease un estándar de cómo se iba a fabricar, en este caso, la fuente de una computadora. Luego encontramos en el pin 2, ¿verdad? Que correspondería a este punto, ya el voltaje de 5 voltios color rojo. Este voltaje sí ya le sirve a la motherboard o a las unidades de disco, dependiendo hacia dónde vaya siendo distribuido, para trabajar, para alimentar de energía a dispositivos, ¿verdad? Por lo general, la lógica TTL, que se conoce como, cuando hablamos de lógica TTL, es aquello
de los voltajes, ¿verdad? De trabajar con ceros y con unos. Entonces, estos 5 voltios por lo general se corresponden a un uno lógico en la computadora. Es precisamente el voltaje que se utiliza de referencia para ir generando los números binarios, ¿verdad? O los códigos binarios. Luego encontraríamos acá en el punto 3, ¿verdad? Lo que serían los 12 voltios de corriente continua en el color amarillo, ya explicamos. Por lo general, los 12 voltios se asocian, ¿verdad? A lo que vendría siendo a energizar circuitos como por ejemplo motores, ¿verdad? La mayoría de motores que se utilizan dentro de una computadora trabajan pues con 12 voltios. Pero aquí viene algo interesante y es algo que no habíamos hablado. Y es que estas fuentes, tanto AT, ATX como las más modernas, tienen la capacidad de suministrarnos un voltaje negativo. Estas tienen capacidad de suministrarnos un voltaje negativo. Entonces aquí encontraríamos, por ejemplo, un voltaje negativo en un color azul. El cable de color azul no suministra 12 voltios positivos, sino que son 12 voltios negativos. Y aquí pues ya entraríamos a hablar respecto, por ejemplo, de la medición de voltajes. Y debemos de tener en cuenta cuál es la diferencia entre un voltaje análogo, ¿verdad? O un voltaje de corriente alterna y un voltaje de corriente directa. Porque debemos de estar conscientes que la función de la fuente es tomar energía de nuestro toma corriente, en donde tenemos 110 voltios de corriente alterna, y convertirla a niveles de voltajes de corriente directa. Esa es en sí la función de una fuente de energía. Convertir. De hecho, todas aquellas cajitas negras que tenemos para conectar nuestro celular o bien aparatos en la casa, la mayoría de electrodomésticos o de aparatos que tenemos en la casa tienden a veces a ser o de corriente continua o de corriente alterna. Por ejemplo, si pensamos en un microondas, pues los microondas, ¿verdad? Trabajan una parte con continua y otra parte con alterna. Si pensamos en una refrigeradora, las refrigeradoras son de corriente alterna. Un ventilador también es de corriente alterna. Pero si ya nos vamos a los dispositivos digitales, todos los dispositivos de la era digital para su funcionamiento necesitan voltajes de corriente continua, ¿verdad? Y creo que esto quizás nos va a dar como para hablarlo en una clase aparte, ¿verdad? Que esos conceptos de corriente alterna, corriente continua y definir qué significa un voltaje negativo, qué significa un voltaje negativo en términos de lo que es corriente directa. De momento vamos a decir, bueno, la fuente tiene voltajes negativos. ¿Para qué se utilizan? Bueno, son parte de los voltajes que la motherboard necesita para funcionar en ciertas áreas, digamos, de suministro. Lo que debemos de tomar en cuenta es que entre esos voltajes, ¿verdad? Nosotros podemos sacar un diferencial. Y, por ejemplo, si los midiésemos de pico a pico, que se le llama voltaje pico a pico, podríamos decir, bueno, una fuente de poder incluso nos podría suministrar 24 voltios, porque estos, que sea negativo y que sea positivo, no significa que se resten. Al contrario, cuando se mide pico a pico, significa que los voltajes se suman, aunque uno sea negativo y el otro sea positivo. Pero ese es un tema que lo voy a explicar en una clase aparte, ¿verdad? Para que tengamos en mente cómo es que funciona en sí los términos esos de corriente alterna y corriente continua. Lo importante es saber que estos son los valores nominales. Entonces, significa que si yo voy a hacer una medición de una fuente, pues tengo que ir verificando valor por valor, a ver si en el conector rojo o en un cablecito rojo están los 5 voltios, a ver si en el cable amarillo están 12 voltios, a ver si en un cable azul están también menos 12 voltios. Y esa es otra cosa importante, que para medir estas cosas vamos a necesitar de un instrumento. En este caso, pues el instrumento adecuado es un multímetro o el llamado tester. Eso implica que hay que aprender a utilizar uno de ellos. Entonces,
Este tema de la fuente nos vamos a extender un poco, ¿verdad? Dentro de este tema porque hay mucho de qué hablar. A pesar de que es un componente que diríamos, bueno, se arruinó la cajita, pongo otra caja. Se arruinó la fuente, quito esa fuente, pongo otra, una nueva y ya resolví el problema. A pesar que se resuelve de esa forma, debemos de saber un poquito, digamos, de conceptos que están detrás de ella para no desechar del todo una fuente, porque podría ser que hay ciertas fuentes que sí se pueden rescatar, ¿verdad? Hay fallas, digamos, que presentan algunas fuentes que son reparables. Hay otras que son reparables, pero no son viables en nuestro país, principalmente porque no vamos a encontrar repuestos o componentes. Pero hay otras cosas que sí podemos ir a tratar, digamos, de cambiar o de arreglar cuando presentan problemas. Y claro, miren, aquí tenemos lo que son las correspondientes tierras, ¿verdad? Tenemos dos tierras. Cuando hablamos de tierra común, el polo tierra, la masa, el ground, que se le dice en inglés, debemos de tener en cuenta que ese es el voltaje de referencia. Es el voltaje cero voltios, donde no tenemos medición. Explicábamos anteriormente que, por ejemplo, cuando hablábamos del teclado y del mouse, que esos tienen retornos, que tienen retornos de energía. Recordemos que la energía funciona de esa manera, ¿verdad? Comienza para tener un circuito, el circuito se dice que tiene que estar cerrado. Un circuito abierto no funciona el dispositivo. Entonces, las tierras, si bien es cierto, son nuestros voltajes de referencia, debemos tomar en cuenta que son las que hacen cerrar un circuito. ¿Por qué tanta línea de color negro cuando solo podríamos tener una sola o es el mismo punto? Lo explicábamos el día de ayer, decíamos lo ideal es que cada valor de voltaje tenga su aterrizaje, tenga un cable, porque si no eso implicaría que tendríamos que, para reemplazar ese montón de cables pequeñitos, tendríamos que tener un cable muy grueso debido a que al tener una sola tierra en un solo punto podría recalentarse y a la larga quemarse. Por eso es que vemos que traen siempre, por cada línea de color que veamos en una fuente de poder, vamos a encontrar una línea que le corresponde a su tierra, aunque todas van al mismo punto. Vea, en la tarjeta de circuito de una fuente, todas van al mismo punto, pero son individualizadas, ¿verdad? Para estar conscientes de que la idea es por cada color o por cada señal, por cada voltaje, se cierra lo que vendría siendo una tierra. Y en el P9 encontramos el otro bloque de 6, ¿verdad? En donde aquí decíamos que para distinguir si el P9 va a la izquierda y el P8 va a la derecha o si van al revés, una de las cosas que se suelen guiar es que en este tipo de fuente los conectores tienen que estar al centro, los de color negro. Mañana voy a tenerles la muestra de esta para que veamos cómo va eso de estos conectores. Luego, ¿verdad? Encontramos en el otro bloque el 5 voltios negativos, ¿verdad? Que podrían ser, eso él a veces confundía, podría ser blanco o podría ser un amarillo, dependiendo del fabricante. Lo ideal, ¿verdad? Era que lo hicieran diferente al amarillo que ya está para no confundirlo con 12 voltios. Y luego encontramos varios circuitos de 5 voltios. Nuevamente podríamos decir, bueno, ¿y por qué llegan tantos del mismo a la tarjeta madre? ¿Por qué no uno solo? Por la misma situación, ¿verdad? Cada voltaje tiene una función o llega a un conjunto de circuitos dentro de la tarjeta. Entonces, para protegerlos, ¿verdad? Para que no todos estén, aunque en teoría, digamos, mire, con esto se separan, en la práctica alguien podría decir, pero es que todos van al mismo punto. Esto es igual como cuando la gente que trabaja con instalaciones eléctricas, ¿verdad? Que son electricistas, llegan a nuestras casas, ¿verdad? Y ellos comienzan a ver, y usted ve la maraña de cables, ¿verdad? Y de alguna manera ellos logran distinguir cuál cable es cuál, aunque todos sean del mismo color. ¿Ve? Y dónde están conectadas las cosas en serie o si están en paralelo. La mayoría de conexiones que nosotros tenemos en nuestras casas vienen siendo circuitos en paralelo.
Igual, digamos, en un vehículo, ¿verdad? En un automotor, la mayoría de conexiones son en paralelo, pero se tienden a separar. Es decir, se tienden a, aunque todas van a la misma batería, a 12 voltios del vehículo, se separa un circuito para, por ejemplo, la parte del audio o de lo que nos maneja el sistema de sonido. Hay otro circuito que tiene que ver con las luces. Hay otro circuito que tiene que ver con el motor de arranque, otro que tiene que ver con los cricos. ¿Por qué se separan? Para que no afecten a otro circuito si llega a haber un corto. La misma idea es la que se utiliza en las computadoras. ¿Por qué tantos cables que llevan la misma señal? Si al final de cuentas todos vienen del mismo punto o todos nos van a dar a la misma referencia para separar circuitos y evitar que si un circuito entra en corto vaya a quemar a otro. Vea, por eso es que se hace de esa manera. Ahora, cuando vamos a lo que sería la fuente ATX, como la que estuve mostrando ahora, aquí encontramos siempre un Molex, un conector Molex. Todos los conectores de las fuentes de computadoras, desde las AT para acá, el estándar de conexión se le conoce como Molex, ¿verdad? Y lo que va variando es un número. En este caso, el que se usa para las fuentes ATX es el 3901 2200 o 2200. Este es el que les he estado mostrando, ¿verdad? Sería prácticamente hablar de este conector, ¿verdad? De este que está acá. Es el mismo que estamos viendo ahí. Si vemos de este lado, vamos a ver que ahí hay unos cables de color naranja que serían los primeros que encontramos acá. Significa que acá tenemos el pin 1 y aquí tenemos el pin 11. Estos van como a la par y pueden darse cuenta que es un conector de 20 pines, ¿verdad? 20 pines. Aquí tenemos, digamos, la secuencia de los primeros 10 y aquí va del 11 al 20 y la función que cada uno de esos tiene. En este se incorporan voltajes de 3.3 voltios, que este es un voltaje que no se encuentra en las motherboards de tipo AT, solamente en las ATX, ¿verdad? Los equipos ATX comenzaron a cambiar algunos consumos, ¿verdad? De 5 voltios por 3.3, que es otra forma con la cual se pueden alimentar circuitos. Es casi como, por ejemplo, las cosas que se alimentan con baterías, ¿verdad? Con dos baterías AAA o dos baterías AA, es casi lo mismo, ¿verdad? El voltaje en cuanto a su utilización. Los que dicen COM, pues es la tierra, ¿verdad? Son cables negros. Aquí va un voltaje de 5, ¿verdad? Este es el que es, no, perdón, el Power OK es el 8. Este es el que hace la función del cable 1 de la AT, de chequear que el voltaje que la fuente está otorgando sean los correctos, ¿verdad? Para indicarle al modem porque puede cargar un proceso de post. Y hay otras funciones, ¿verdad? Hay otras funciones más, ¿verdad? Pero de manera elemental vamos a encontrar en cuanto a coincidencias, pues las tierras correspondientes, los 5 voltios, los 12 voltios también. Aquí vamos a hallar también los menos 12 voltios, ¿verdad? Porque es importante para la motherboard. Hay una función especial que tienen las motherboards en donde trabajan con esa señal negativa, ¿verdad? Que tiene que ser negativa. Y claro, de este vamos a encontrar el pin out, ¿verdad? De la misma. Aquí está ya con sus correspondientes funciones. Vea, los cables naranjas de 3.3 voltios, los negros de tierra, 5 voltios los colores rojos. El Power OK, que este está como gris, pero puede ser de diversos colores, o sea, ese no solo lo hacen gris, a veces cambia, ¿verdad? Es el para asegurar que la fuente está otorgando voltajes correctos. También hay otra función que se le conoce como la tensión de mantenimiento, que también son 5 voltios, los amarillos de 12 voltios tradicionales. En algunas vamos a encontrar uno de 3.3 que a veces puede ser naranja como el resto de los naranjas o a veces es de color marrón porque lleva alimentación de 3.3 voltios a un circuito diferente al de los naranjas. El azul siempre menos 12 voltios y el verde, este cable no tiene un voltaje. El número 14 es el único que no tiene un voltaje, porque en ese tipo de fuentes, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos aislar acá.
estaríamos hablando de este cable, ¿verdad? Este propiamente, este cable, ¿verdad? Que es de color verde, este que está acá. Este no lleva voltaje, sino que este es para el switch. O sea, este junto a un negro puede ser el de la pad. Si yo hago un puente entre ellos, meto un alambrito entre estos dos, la fuente comienza a encenderse. Es, digamos, la conexión que tienen los motherboard internamente para cuando se conecta al switch que tiene el case en la parte frontal. Entonces, este no lleva, no tiene en sí un voltaje, sino que lo que hace es funcionarnos como un switch para encender o apagar la fuente. Cuando se switchea, pues se enciende. Si se quita el puentecito, se apaga. Luego, más tierras y un voltaje negativo de 5 voltios, igual que en la otra fuente, más otros voltajes de 5 voltios en los conectores de tipo rojos. Bueno, vamos a dejar esta parte de ahora hasta aquí. Mañana vamos a trabajar con otros ejemplos, ¿verdad? Voy a traer la fuente AT para que la comparemos con la ATX, ¿verdad? Y veamos las diferencias ya a nivel visual entre una y la otra. Y nos faltaría también hablar un poquito respecto de los conceptos que hemos manejado de voltaje alterno, voltaje directo, qué es eso de voltajes positivos, voltajes negativos. También nos vamos a dedicar en una de estas clases a trabajar con un tester, ¿verdad? A ver cómo se debe de utilizar un tester para mediciones de fuentes. Por el momento, nos vamos a quedar hasta acá. Que Dios les bendiga. Les esperaría, primero Dios, en la clase de mañana. Será hasta luego. Gracias, feliz tarde, licenciado. Igualmente.